Son las 6 en punto de la mañana. Muy buenos días y bienvenidos a una edición desde Buena Mañana que estamos compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias por esa sintonía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sea un excelente día y aquí estamos pues para compartirlo con todos ustedes también. Y pues el 7003-1234, que es el número donde ustedes nos pueden hacer el reporte, el número de WhatsApp, donde estamos pues al pendiente también que usted nos pueda contar cómo amanece el lugar donde usted vive, cómo están con el frío hoy, que por aquí en Tibás por lo menos sí, de momento necesitamos abrigo, como ha sido creo que la constante durante estas mañanas. Y recuerden que estamos con el horario especial desde aquí hasta fin de año, durante esta semana acompañándoles esta servidora Lorena Bogantes junto a Francisco León, que ya nos va a tener también un reporte desde carreteras, situaciones que se han dado desde anoche. Y por supuesto que con todo el equipo también de la producción, tanto en radio como televisión, para poder traerles a ustedes cada mañana el repaso informativo. A esta hora, pues saludarles también a los que ya nos van dejando los mensajes en el 7003-1234. Entonces, y bueno, ahí vamos a ir compartiendo a lo largo de los próximos minutos. Hay personas que sabemos que nos están escribiendo desde muy tempranito, y a esta hora, 6 de la mañana, nos dicen saludos Paraíso Cartago, con mucha lluvia durante la madrugada. Me parece que en Heredia no cayó ayer, pero bueno, es parte también de las circunstancias. Y bueno, Cartago de que debe haber amanecido bastante frío. Entonces son las 6:02. Iniciamos el repaso informativo con imágenes que son destacadas. Un hecho que sucedió anoche, y son las imágenes de un camión envuelto en llamas. Pero no solamente es el camión envuelto en llamas, sino que lo que se dio fue una situación en la que, pues al parecer, producto de lo mismo, del incendio y los imperfectos que pudo haber tenido este camión, se quedó sin frenos y empezó a moverse a lo largo de los carriles. Esto fue en Escazú, en la ruta 27, y pues cruzó prácticamente toda la pista. Dichosamente, y por quienes nos acompañan a través de la televisión podrán ver, y a través de las redes sociales, este video también pues se hizo bastante viral. Podrán ver el momento en el que hay una persona que intenta detener o que se muevan o que por lo menos se corran quienes están ahí en la ruta 27. Claramente era de noche, estaba bastante lleno. Bueno, el momento entonces en el que ese camión envuelto en llamas va cruzando la autopista, los que son 4 o 6 carriles, me parece que son los que hay ahí. Y dichosamente, como les decía, ninguna persona resulta herida, ningún otro vehículo alcanza fuego tampoco, pero sí, ya posteriormente la Cruz Roja, y por supuesto que el trabajo del Cuerpo de Bomberos, pero también la Cruz Roja, llegaron al lugar, valoraron a 2 personas, a 2 adultos, un hombre y una mujer. En cuanto al hombre, presentaba quemaduras de 2º grado en uno de sus brazos, mientras que la mujer fue atendida por una crisis de ansiedad. Y por supuesto, las imágenes que también tenemos en este momento, las presas que se generaron, colapsaron las calles, presas kilométricas durante varias horas, y es que esto sucedió cerca del Alto de las Palomas, específicamente en la ruta Escazú-Santa Ana. Entonces creo que esto fue uno de los hechos más destacados, más relevantes. Dentro de un ratito vamos a tener el contacto hasta Escazú para pues poder tener cuenta de si ya removieron el vehículo pesado, si hubo alguna situación que también tengan que atender las autoridades durante esta mañana. Son las 6:04 y muchísimas gracias. Mira que sí está frío, porque aquí nos están dejando varios mensajes, uno con los emoticones bastante, los del frío. Dice: buenos días, aquí rumbo a mi trabajito, feliz día.
Nos dicen también por aquí, feliz Navidad para ustedes, doña Marlene, muchísimas gracias también para usted. Estaban preguntando desde temprano que qué pasó con el noticiero. Bueno, recuerden que esta semana estamos compartiendo con ustedes desde las 6 de la mañana, estamos dando un chancecito de 1 hora y de hecho ha sido curioso porque la dinámica en carretera cambia. Nosotros también estamos entrando 1 hora más tarde y ya vemos gente en las paradas, ya vemos como poco a poco va amaneciendo, entonces es una dinámica diferente que tenemos en este cierre de año. Buenos días, Lorena, bendiciones, y todos siempre me acompañan en las compras de la verdura, y es que bueno, don Alexis, claro, cuando vinieron algunos de los oyentes la última vez a compartir con nosotros, como parte de los recuerdos que les entregaron aquí, era una bolsa con algunos artículos. Bueno, don Alexis ahora utiliza esta bolsa también para ir a hacer las compras. ¿Qué pasó con el noticiero? Nos estaban diciendo aquí antes de las 6, ya estamos por acá, entonces, don Mario, con este horario temporal para estos días. Bueno, otro tema también, al ser las 6:06 de la mañana, denuncias por no pago de aguinaldo. Cuando hablamos con el ministro de Trabajo la semana anterior, creo que fue el 19, ya para el 20 tenía que hacerse el pago, es decir, el sábado era el último día en que se podía pagar el aguinaldo ya pues de manera ordinaria. Después de ahí, pues lo que pasara ya la forma en la que se pagara ya estaba fuera del plazo de ley. El reporte que están haciendo desde el Ministerio de Trabajo indica que hay 109 denuncias por el no pago presentadas hasta ayer lunes a las 3 de la tarde. 100 de estas proceden y 9 están pendientes de trámite. Además, 67 de estas se presentaron de manera digital en la web, 40 de manera presencial, una telefónica y una por correo electrónico. Bueno, siempre está la posibilidad, entonces, y el Ministerio de Trabajo siempre hace un esfuerzo importante para que todos los trabajadores, para que todos podamos recibir nuestro aguinaldo, como se dice, a tiempo y completo. 6:07 nos estaban reportando entonces, bastante frío. Bueno, aquí no nos dicen, solo decía rumbo al trabajito. Creo que es de la Uruca. Bueno, nos estaban reportando también muy frío. Mónica y Noily, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Feliz Navidad y la paz de Dios los acompañe y guíe. Está muy frío. Bueno, creo que ese es el reporte generalizado, pero ¿qué nos espera para este martes? Lo que dice el Instituto Meteorológico Nacional: continúan los vientos típicos de la época, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en el centro del país y hasta 90 kilómetros por hora en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca. El reporte que tiene Juan Diego Naranjo. Las condiciones atmosféricas estables harán que al menos durante la mañana predomine nubosidad de poca a parcial tanto en la vertiente del Pacífico como en el Valle Central. Condiciones que esperamos que se mantengan prácticamente durante todo el día. Por su parte, en las regiones del Caribe y en la zona norte, la acción del viento hará que arrastre nubosidad desde el Mar Caribe hacia estas regiones, y es por eso que se espera cielo de nublado a parcialmente nublado durante las primeras horas de la mañana, pero predominando nublado el resto del día. Cabe destacar que seguiremos sintiendo temperaturas frescas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en el Valle Central y en los sectores montañosos también del centro del país, registrándose temperaturas mínimas de entre 15 a 18 grados Celsius en el gran área metropolitana y cercanos a los 10 grados Celsius cerca de los cráteres de los volcanes y sus alrededores. Bueno, entonces a prestar atención también, y este tema de los vientos que puede causar afectación en techos y demás, yo creo que ya es el momento de ir revisando, porque sí, durante la noche, eso sí les puedo decir, tal vez por lo menos en Heredia lluvia no, pero sí estaba muy, muy ventoso, inclusive durante esta madrugada. Son las 6:09 y un dato ahorita que estábamos hablando del tema en carretera, bueno, sí me han estado mencionando y ustedes también nos pueden hacer sus reportes
reportes en el 7003-1234 de cómo están las carreteras, porque parece que los buses van como con menos ocupación, en algunos lados hay menos presa. Bueno, ustedes también el reporte, por favor, para que nos cuenten. Pero bueno, siempre hablando de lo que sucede en carretera, los datos más recientes del Observatorio de Seguridad Vial reflejan que hay una realidad que ya hemos puesto sobre la mesa, pero que es importante a que se le siga prestando atención. Que nos está compartiendo por aquí, dice 5:50 estaba a 14 grados, dice que era Purral arriba, Goicochea hacia La Uruca, a 14 grados cuando iba saliendo de la casa. Igual está frío, bajando más hacia el centro. Bueno, mañana fría, así que a salir bien abrigaditos, si todavía les corresponde a ustedes ir a trabajar también, si todavía pues tienen la dinámica usual durante estos días. Recordarles también que don Henry durante estos días, porque ahí nos preguntan, esta semana no va a estar, está de vacaciones junto con, bueno, Gustavo Castro también lo tenemos de vacaciones estos días, parte del equipo que estamos compartiendo con ustedes, y ya vendrán ellos entonces la próxima semana para que también lo tomen en cuenta, igual a partir de las 6 de la mañana. Son las 6:13. Hay un hombre de apellido Hernández que va a cumplir un mes de prisión preventiva. Él es sospechoso de cometer el delito de incendio o explosión en una cuartería ubicada en el centro de San José. Ya ustedes recordarán las imágenes y toda la cobertura que dimos. De hecho, para el momento en el que se dio la alerta de este incendio fue, creo que iniciando semana, fue un 2 de octubre en un hotel en el centro de San José, conocido como El Oriente. Ahí de hecho se tuvo que hacer un trabajo importante en cuanto a intentar rescatar o poner a salvo a las personas que de una u otra manera se vieron afectadas, pero el lamentable saldo fue de 5 personas que resultaron fallecidas. Entre estas, una pareja de adultos mayores. Eran 5 personas fallecidas. En su momento se estaba hablando de 6 que podían haber resultado o que estaban por lo menos en el lugar, en esa cuartería o en ese hotel más bien, que utilizaban algunas personas pues de una u otra manera para quedarse durante tiempos largos para vivir. Se hablaba de 6 personas, sin embargo pues al final las autoridades confirmaron que eran 5 las que estaban en el lugar. Y estas son las imágenes para pues también recordar en el centro de San José, recordar ese momento, toda la cobertura que tuvimos también con el equipo de Grupo Extra en ese momento. El hombre entonces de 41 años fue detenido el pasado viernes en vía pública en Garavito, en Punta Arenas. Las autoridades del OIJ lo que lograron determinar fue que este sujeto habría utilizado acelerantes dentro de su habitación para provocar el fuego, y se sospecha entonces que cuando inició el incendio él estaba bajo los efectos del alcohol. Esto es lo que están mencionando desde el OIJ, y también entonces la prisión preventiva para el sujeto. 6:15 de la mañana. Ayer, casi que cerrando el programa, les informamos de una situación preliminar en ese momento que nos estaban entregando desde el Cuerpo de Bomberos, y era de un árbol que había caído en un parque en Heredia, específicamente en San Rafael de Heredia. Bueno, equipo de Grupo Extra llegó hasta el lugar y bueno, pudo constatar que se trataba de un árbol bastante grande y que además había golpeado a 3 personas. Entre conversaciones que tuvieron, nuestra compañera Natalia, que fue la que dio cobertura a ese hecho, le mencionaron que parecía ser que ese árbol estaba enfermo, por así decirlo, que tenía un tipo hongo que le hacía que por dentro se fuera debilitando, quizás por fuera no se notaba tanto, pero por los fuertes vientos que precisamente les decíamos, se cayó. Y cayó sobre 3 personas que estaban en las banquitas estas que se les llama pollitos, que ahí estaban y que habrían resultado entonces golpeadas, inclusive con algún tipo de herida leve. Una persona de hecho tuvo que ser trasladada en condición urgente hasta el Hospital San Vicente de Paúl. Lo que dice Adrián Villegas, él es vecino de la zona. Estaban un grupo de personas aquí, ¿verdad? Generalmente indigentes, que se reúnen debajo de las mesas de árboles, ¿verdad? O sea, pues en las mesas debajo de los árboles
aquí en el Parque San Rafael de Heredia y debajo de un árbol de nogal que al parecer tenía ya los cimientos, las raíces un poco deterioradas por los años, y el mismo se desplomó por las fuertes brisas y vientos que se han dado en la zona en estos días, pues, típico de la época, y el mismo se abalanzó, cayó sobre los indigentes, hiriendo a uno muy grave. Y bueno, dichosamente ninguna persona fallecida, porque sí, por el tamaño del árbol uno podría pensar que pudo ser peor el escenario. Como les decía, sí, uno que tuvo que ser entonces trasladado hasta un centro médico y otras 2 personas atendidas. Testimonios ya les vamos a contar, porque el premio de consolación o el sorteo de consolación de El Gordo Navideño, el que se jugó el domingo anterior, ayer les estuvimos dando los datos de los premios. Bueno, ya hay varias fracciones cambiadas. Del primer premio se han pagado 31 fracciones, un total de 1.240 millones de colones. Del segundo premio ya se pagaron 50 fracciones, 400 millones de colones. El tercer premio, una persona que se presentó a cambiar una fracción por un monto de 3,5 millones de colones. Lo que dice el gerente de producción y comercialización de la Junta de Protección Social, porque parece ser que la venta, en este caso colocación y venta, sí resultó bastante efectiva. Bien, la colocación alcanzó un 99.9% entre la venta tradicional y el canal digital www.jpsenlinea.go.cr, con una venta efectiva del 90.58%. estando el porcentaje de devolución de las personas vendedoras muy por debajo del porcentaje autorizado, lo que confirma que fue un sorteo sumamente exitoso. Lo que dicen los ganadores y quiénes son, pues por lo menos como suele suceder, y la información que entregan desde la Junta por protección de la identidad de las personas. Pero uno de los ganadores, un vecino de San José, edad entre 60 y 65 años, que cambió 20 fracciones del primer premio. Él obtuvo 800 millones de colones. Lo que dice es que adquirió la lotería por medio de un vendedor de confianza, motivado por la edad de un familiar, y que destinará el dinero a asuntos personales y familiares. También otro testimonio, un hombre vecino de Heredia, edad entre 45 y 50 años, cambió una fracción del primer premio, 40 millones de colones. Dice que no compró el número en la misma provincia, en Heredia, a un vendedor de confianza, y que siempre es el número que le ha gustado, y que va a utilizar el dinero para guardar e invertir en los estudios y gastos de sus hijos. Y este hombre, tenemos la declaración de él, dice que compró el entero a la misma persona que ya le había comprado anteriormente. Este entero lo compré en el mercado San José a una señora a la cual le había comprado 2 enteros la vez pasada del gordo, y el cual el número tercero se ganó 80,000 colones, el cual lo cambiamos y se reinvirtió en este de consolación. La señora me pareció muy amable, me cayó muy bien, entonces por eso volví a comprarle ahora en esta ocasión, el cual salió favorecido. Y se piensa invertir y guardar la plata. Bueno, que sea una plata bien invertida, como dice Transcomer también, y como lo hemos dicho, felicidades para los ganadores, que de veras pueda darse esa oportunidad para planes familiares, para ayudar a los hijos a estudiar, que sea realmente bien invertido ese dinero, y que les aproveche muchísimo, y por supuesto también la oportunidad, como lo decíamos en el sorteo anterior, de ayudar a la Junta de Protección Social. 6:21. Quiero enseñarles lo que está hoy en el periódico, páginas 14 y 15. Es la infografía que viene hoy, la tienen en páginas centrales, y también ya vamos a compartirla ahí en digital. Es lo más destacado en temas de migración durante el 2025. Infografía que hace el diseño de nuestro compañero Freddy Solís.
y el trabajo también junto con Wilmer Madrigal trae algunos datos, algunas cifras. Por ejemplo, en enero, 400,000 pasaportes emitidos durante el 2024, era el balance que se hacía a inicios del año pasado, o a inicios de este año, con datos del año anterior. 400,000 pasaportes emitidos. Entre lo destacado está el tema del CATEM y las personas que llegaron, o entre febrero y marzo fue el arribo de los 200 migrantes deportados desde Estados Unidos. Ya pues todo lo que trajo eso consigo, entre otros temas por aquí también, llegando ya por ahí de septiembre, octubre. En septiembre destaca una red que cobraba 10,000 colones a migrantes para ingresos ilegales a nuestro país. Bueno, una infografía con bastantes datos sobre migración, lo más destacado en este 2025, y la infografía con la información de Wilmer Madrigal y el diseño de nuestro compañero Freddy Solís. 6:23, temas deportivos. Está ahora ya definido el nuevo técnico del club. Son las 6:28 y ¿qué estamos escuchando? Ernesto Romero, ¿cómo está? Buenos días. Suena rico, ¿no te parece, Lori? Suena diferente. Suena bien, ¿verdad? Sí. Es Carlos Gardel que hoy, según los estudiosos de los registros argentinos, es su cumpleaños. Ok. Durante muchos años se pensó que era el 11 de diciembre. Por personas cercanas, allegadas, por personas que pues tal vez no tenían tan claro esto, y de 1890, por cierto, ¿verdad? El 11 de diciembre de 1890 se creyó que era el nacimiento de Carlos Gardel. Hace no muchos años pues se descubrió un registro también de parte de su familia, que fue en realidad el 23 de diciembre el día en el que había un documento oficial de su nacimiento. Así que escuchamos el día de hoy esta melodía deliciosa. ¿Por qué decía yo de la familia argentina? Porque Carlos Gardel nació en Toulouse, en Francia. Y muy pequeño se fue a Argentina. Eso pudo generar esta confusión, ¿verdad?, entre registros y demás. Y cuentan la historia o los mitos también en algún momento que se había dicho que había nacido en Uruguay. Ok. O sea, en aquellos años 1890, o sea, cosas muy confusas, ¿verdad? Mucha migración también entre Europa y América. Y bueno, resulta que lo acogió a Argentina. Y hoy conocemos su música a nivel global, así que, bueno, 23 de diciembre con musiquita. ¿Y la otra tango. fecha era? 11 de diciembre, la que se había oficializado. Se celebra todo diciembre. Todo diciembre, el mes de Carlos Gardel, definitivamente. Mejor. Y si es francés, uruguayo o argentino, no importa, la música que dejó aparece en registros argentinos ya luego de que se oficializó de esta manera, ¿verdad? Buen café a esta hora de la mañana. Gracias, Ernesto. El café también con todos los que ya están con nosotros desde Tablazo de Acosta. Nos dice don Eric, saludos desde Alajuela. También saludando aquí a la esposa. Bueno, muchísimas gracias. Nos están haciendo referencia, vamos a ver, al tema de conducción. Mala educación, dice, salí de mi casa de Paraíso hasta Pavas durante el camino adelante fácilmente por el carril derecho. ¿Por qué todos conducen por la izquierda? Me imagino que es por el tema de los carriles de velocidad y demás. En Alajuela Centro también nos están reportando sintonía. Muchísimas gracias por esos reportes a José Andrés, que está conectado con nosotros. 6:30. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. El repaso informativo a esta hora: un vehículo envuelto en llamas provocó presas anoche en la ruta 27. 2 personas tuvieron que ser atendidas. Por dicha, la situación no pasó a más. En momentos, el reporte desde el lugar. El Ministerio de Trabajo informa sobre 109 denuncias por el no pago de aguinaldo presentadas ayer lunes a las 3 de la tarde. Para este martes, por otra parte, continúan los vientos que son característicos
característicos de la época. A pesar de esto, nos han reportado pues también que está bastante frío en algunas partes de nuestro país, inclusive con algo de lluvia. Tome en cuenta también el tema de las carreteras, porque entre enero y noviembre de este año son 234 motociclistas y 16 pasajeros los que fallecieron. Eso representa cerca de la mitad, un 49% del total de muertes en vía pública durante ese periodo. A prestar atención a la conducción en carretera. Y un hombre de apellido Hernández cumplirá un mes de prisión preventiva como sospechoso de cometer el delito de incendio o explosión dentro de un hotel en el centro de San José. Eso es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Bueno, ¿y cómo están las vías a esta hora? 6:33 Ernesto. Lorena. Muy importante rescatar que ya está muy libre, ¿verdad? Sí. Hoy se nota. Sí. Ayer todavía lunes, no sé, me parece que tal vez de repente muchas personas todavía estaban iniciando semana con un horario muy habitual. Ya hoy 23, pues obviamente las cosas van cambiando. Le voy a contar, Lorena, que la ruta 1, la General Cañas, muy diferente al resto del año. Hoy la carga vehicular está empezando luego del Castella o del puente Alfredo González Flores hacia San José. Y digo luego porque si pasan unos cuantos metros para ya toparnos carga vehicular importante, pero no está caótico. De hecho, fluye bastante bien. Tenemos también pues bastante vehículo ingresando desde el sector de Valencia hacia la rotonda Juan Pablo II también, pero de una forma mucho más agradable, mucho más fluida que lo que estamos acostumbrados a ver. De la misma situación hablamos en Circunvalación Norte, desde el sector de Tibás, bueno, más o menos pasando la parte ya salida León 13, hacia el Monumento del Agua, pues bastante vehículo transitando, pero muy bien. Hay que mencionar que hace unas 5 horas más o menos hubo un evento bastante fuerte, un accidente de tránsito ahí en el Monumento del Agua. Ya fue retirado, ya fue controlada la situación, por supuesto, y demás. Pero esto, Lore, para hacer un llamado también a que las vías más vacías en estos días, en días de vacaciones, permiten el tránsito a mayor velocidad. Lo permiten, pero tengamos mucha conciencia y tengamos también mucha precaución a la hora de tomar estas decisiones, de si las calles están más vacías en San José, no excedernos para evitar este tipo de situaciones. En San José y en cualquier parte. Claro, en San José, en cualquier parte. Hablamos de San José porque es cuando tenemos el mayor caos entre el año, y para estas fechas más bien se da el éxodo, ¿verdad? Muchas personas se van a vacacionar y demás. Otros puntos importantes también, la Florencio del Castillo, bueno, fluye bastante amable y positiva. En Curridabat, recordemos que tenemos el carril reversible que en este caso está ingresando a San José, ¿verdad? Hasta las 2 de la tarde. Y muy importante también mencionar que tenemos una colisión leve en la rotonda de la Y en este momento del sector de Parque de la Paz, aparentemente muy sobre la rotonda, así que bueno, precaución a quienes transitan por ahí a esta hora. No hay restricción vehicular, Lore, así que a transitar libremente, pero con precaución. Y ustedes pueden empezar el 2026 cuidando lo más importante, que son ustedes. Con GoodMed podés acceder a salud accesible, rápida y sin filas. Afíliate con nuestras membresías en goodmed.life. Así pueden ingresar a la página web o también pueden llamar al 6116-8888. 6116-8888. Incluso por WhatsApp, súper cómodo. Toda la información de GoodMed también para este 2026. Bueno, empezar el año bien cuidaditos, entonces, la salud importante. A veces nos descuidamos a lo largo del año. Y además, mucha prudencia en carretera para que de repente también todo el 2026 fluya súper bien. Sin duda alguna. Son las 6:36. Gracias, Ernesto Romero. Y ustedes, mucha precaución en carretera. Hacemos una pequeña pausa, ya casi volvemos con más. Esto es Desde Buena Mañana. En esta edición, Desde Buena Mañana, estamos compartiendo con ustedes desde las 6 hasta las 8:30 de la mañana. Y a partir de este miércoles, mañana miércoles, estaremos de 6 a 8 y durante el resto del año retomaremos ya con el horario regular el lunes 5 de enero, para que también usted lo tome en cuenta, para que pueda descansar un poquitito más y nosotros también pues acompañarles aquí desde las diferentes plataformas. Buenas noticias a esta hora, cómo ayudar a la Cruz Roja. Tanto hemos estado hablando sobre la posibilidad de contribuir, de colaborar
para pues el tema de recursos, el déficit que han tenido y demás. ¿Cómo ayudar a la Cruz Roja? Pero también ayudarse usted como familia. Están poniendo a la venta un botiquín familiar, precisamente, que tendrá un costo o tiene un costo de 9.900 colones, que lo podemos ver tal vez, compañeros, y lo pueden conseguir mediante tiendacruzroja.com, y también lo pueden mandar inclusive a pedir en Uber. Ustedes buscan Tienda Cruz Roja y ahí pues tendrán entonces el botiquín, 9.900 colones. El 6470 es un número de WhatsApp también, 6470-9465, para que usted pueda solicitarlo. El botiquín familiar, indispensable ante cualquier situación. Le ayudamos a la Cruz Roja y prevenimos también en nuestros hogares. 6:44. Les estábamos diciendo con respecto, y lo decía Ernesto, en carretera las cosas parecen andar bastante bien, no hay mucha presa. Ya casi con Francisco León, pues vamos a hacer el reporte y el balance de cómo está la situación luego del incendio que se dio ayer en la noche allá en Ruta 27, que parece que quedaron algunas partes quemado, el zacate y demás, pero también creo que hay un buen panorama a esta hora en cuanto al tránsito, por lo menos allá en la Ruta 27, un primer balance. Frank, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Qué tal, Lore? Buenos días para usted, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora en las diferentes plataformas de Grupo Extra. Con mucho viento y con bastantes vehículos, pero fluido el tránsito. Así amanece a esta hora, 6 de la mañana con 45 minutos, el sector de Huachipelín de Escazú, donde estamos precisamente ubicados 100 metros prácticamente después del cruce de Construplaza, esto en el sentido San José hasta el sector de Escazú. Nosotros precisamente en el lugar donde ayer este camión prendió en llamas y terminó incrustado en este sector del Zacate. Imágenes en vivo que vamos a observar en este momento de mi compañero Luis Núñez, donde podemos ver incluso una parte del camión que no fue retirada, una de las barreras totalmente quemadas, y el Zacate también quemado, que dejó este incidente ayer a eso de las 6 de la tarde. Es importante acotar, Lorena, y por supuesto todas las personas que nos escuchan y nos ven, que no hubo personas heridas de gravedad y que la Cruz Roja solamente atendió a 2 personas, una por una crisis de ansiedad, la esposa del conductor de este camión, y al conductor, que lo atendió también en este caso porque presentaba algunas heridas y quemaduras bastante leves en comparación al incidente. En imágenes también podemos apreciar que en el centro de la carretera que divide el sector de Escazú, el sector de San José, todavía sale humo, incluso después del incidente generado ayer a las 6 de la tarde. Y les describimos que a esta hora todavía se percibe el olor a quemado que dejó el incidente ayer a las 6 de la tarde. Repetimos. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, Lorena, es que las autoridades están haciendo un llamado importante porque se está dando un aumento en los vehículos quemados en este 2025. Ya son más de 720 los casos de vehículos quemados en este 2025, así que tomar precauciones. Es el llamado que hacen también las autoridades. Recapitulamos, nosotros estamos ubicados acá en la Ruta 27, en el sector de Huachipelín, 100 metros después del cruce de Construplaza, sentido San José, hasta el sector de Escazú, con las imágenes totalmente en vivo. Este fue el sitio donde quedó incrustado el camión ayer, prendido en llamas a las 6 de la tarde. Vemos una parte del vehículo, del camión, que quedó totalmente quemada, y el zacate, que también a esta hora percibe ese olor a quemado después de las labores que realizaron las autoridades, tanto del Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja, con este nuevo incidente. Un aspecto importante, ayer se generaron muchas presas en este sector después de las 6 de la tarde y hasta las 9:30, 10 de la noche. El vehículo ya fue totalmente retirado, pero sí generó bastantes presas ayer, y a esta hora, repetimos, el tránsito es bastante fluido, muchas personas ya de vacaciones, autobuses que pasan por acá, camiones pesados también, pero bastante fluido el tránsito, tanto en el sentido San José-Escazú como Escazú-San José. Con mucho viento, Lore, yo le devuelvo el paso a usted hasta el estudio principal desde Buena Mañana.
Y lo vemos bien abrigado también. Me imagino que nuestro compañero Luis, nuestro compañero Randall, fotógrafo, que también anda por allá. Bueno, sí, la buena noticia es que creo que en tiempo regular a esta hora ya estaría bastante congestionado. Así que, como decía Frank y como veíamos en imágenes, va fluyendo a esta hora. Más adelante un nuevo reporte también con Francisco León desde el lugar. Son las 6:48 de la mañana. Ya sea en su vivienda, inclusive en alguna actividad familiar, bueno, alguna situación podría darse y usted en una emergencia necesita tener apoyo, necesita tener ayuda a su alcance. El 2290-4444 es el número de emergencias médicas para que lo apunte, para que pueda registrarse y tener ese respaldo también, como lo decía, en carretera, en su vivienda, inclusive en su lugar de trabajo. Emergencias médicas, el 2290-4444. A esta hora les voy a dar varias cifras. Primero, la que está en portada del diario Extra: ticos esperan hasta 3,000 días por una cirugía. La Contraloría revela una gran afectación en hospitales nacionales. Esto es datos que vienen en nuestra portada. 101 centros educativos con orden de cierre total durante este 2025. Cada mes despiden a 40 mujeres embarazadas. De hecho, tuvimos conversación también con el ministro de Trabajo. Para que usted pueda adquirir el diario Extra, que trae en contraportada, viene la Liga. Viene otro póster también de la Liga para que los manudos sigan celebrando. Una cifra a nivel internacional es un premio de $1,700 millones y es esta lotería que se le llama Powerball, que se juega en Estados Unidos y que ayer, creo que esto es como un tipo acumulado. Ayer el premio mayor de este sorteo Powerball elevó el premio a $1,700 millones para la próxima apuesta, que será en Nochebuena. Números ganadores de anoche, pues no salió el premio mayor y ahí se suman entonces otros tantos de miles de dólares. Creo que ha sido también uno de los más esperados, y es que bueno, durante estas fechas todo el tema de acumulados, de el gordo, me parece que el gordo en España, que también tuvo mucho movimiento, y bueno, este tema entonces que se da pues a nivel mundial prácticamente. Una cifra es 9. Esa es la cantidad de camiones que se unen en la municipalidad de San José. Son 8 camiones recolectores de desechos que se unen a la flotilla municipal y un camión de gancho con contenedores, con el fin de reforzar las labores de limpieza y recolección de los 11 distritos del Cantón Central. Esta adquisición de 5 camiones de gran capacidad, 3 de mediana, y el camión de gancho, la función es trasladar precisamente los contenedores. Una inversión para la compra de estos fue de 977 millones de colones y ya entrarán en operación de inmediato en las diferentes rutas del cantón, y creo que aquí también va la contribución que podemos hacer nosotros en general como ciudadanos, ya sea si se vive en el centro de San José o en algunos de los distritos. Importante entonces para pues colocar la basura, sacarla en el día que corresponde, para guardar bien. Y de hecho, bueno, no sé si recuerdan el reportaje que hizo nuestro compañero Byron Agüero sobre la recolección de basura, el trabajo que hacen precisamente los recolectores. Bueno, nosotros sí en esa época navideña, que si se gasta o es que si se compra algún o se desecha más bien algo que ya se haya quebrado y demás, bueno, tener mucho cuidado a la hora de poder empacarlo. Ahora estos nuevos camiones entonces que se suman también en la municipal. 888, 3,950 colones al mes, limpiezas incluidas, consultas y más la oportunidad de afiliarse a GoodMed. ¿Cómo hacerlo? Todos los detalles en goodmed.cr o este número que les doy, el 6116
8888 para que ustedes se puedan también estar pendientes y por favor cuidarse muchísimo su salud. A esta hora vamos a hacer el contacto ya con nuestro compañero Francisco León, un balance de la situación ayer en la ruta 27 con este camión que prendió fuego y que además pues cruzó prácticamente la autopista y que a esta hora pues inclusive nos enseñaba nuestro compañero Frank, todavía hay unos indicios de humo en el lugar. Francisco, nuevamente buenos días. Buenos días, Lore, para usted, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra. Correcto, como usted bien lo decía, ya en este momento cambiamos un poco de posición, incluso del primer pase. Estamos ubicados en el puro centro de esta autopista, de la ruta 27, que comunica a Escazú y precisamente en el sector de Huachipelín, 100 metros en el sentido San José-Escazú de Construplaza. En imágenes que ustedes pueden apreciar en este momento se ve el cruce que hizo justamente el camión desde el sector de Escazú, atravesó este punto en imágenes y tomas de nuestro compañero Luis Núñez y luego terminó en el otro sector de la autopista. Acá esto precisamente es el humo que conversábamos hace algunos minutos en el primer pase, donde todavía se aprecia la magnitud del incendio, del incidente que generó prácticamente 13 horas después de este hecho, porque fue ayer a las 6 de la tarde y todavía las repercusiones que genera tanto en el Zacate y con este humo que ustedes estaban apreciando en imágenes totalmente en vivo a las 7 de la mañana con 9 minutos. Acá también otro de los puntos, otro de los sectores afectados por este incidente, ubicados en la barrera divisoria prácticamente de los dos carriles, de los dos sentidos de esta ruta 27 en el sector de Huachipelín de Escazú. Y al fondo, en esta imagen también que nos regala nuestro compañero Luis Núñez, este es el sector donde terminó incrustado el camión. Hay una parte incluso del camión que todavía está ahí, que no fue retirada por las autoridades y que bueno, genera esta sensación, este olor a humo todavía para las personas que pasan por acá, por este sector. Hay que decirlo, en el sector de Huachipelín el tránsito sigue fluido, no hay mayor congestionamiento vehicular, lo cual también es positivo para los conductores que transitan a esta hora por este sector, pero sí la afectación que genera este incidente que se presentó ayer a las 6 de la tarde. Son más de 720 vehículos los quemados en este 2025, según datos del Cuerpo de Bomberos, por lo cual las autoridades piden también y hacen un llamado de atención a todos los choferes para que revisen sus automotores, para que no se expongan. Ayer versiones preliminares indican que este incidente se generó por la manera en la que estaba colocada la mufla del camión y por el material también que transportaba el mismo. Y este incidente que se genera entonces ayer el lunes a las 6 de la tarde y esta imagen totalmente en vivo a las 7 de la mañana con 10 minutos de hoy martes 23 de diciembre, el humo que todavía sale y la afectación que se genera en el sector de Huachipelín. Consejos para los conductores, según las autoridades, lo que hemos podido conversar con bomberos y con el Instituto Nacional de Seguros, revisar vehículos, ver que todo esté de la mejor forma en cuanto a aceite, tanque de gasolina y demás, y evitar, por supuesto, cualquier sobrecalentamiento que pueda generarse en los vehículos. Es la información que tenemos a esta hora desde el sector de Huachipelín. Lore, usted tiene mucho más allá en el estudio principal desde Buena Mañana. Bueno, y se ve bastante nublado todavía para allá y temprano nos decía Francisco que estaba muy ventoso, muy frío, así que creo que será el panorama que tendremos entonces para este martes. Son las 7:11 y si va en carretera recuerde también el 2290-4444, emergencias médicas, para que usted tenga a mano, para que usted tenga ante cualquier eventualidad el servicio de emergencias médicas. El 2290-4444. A esta hora, pues también ya vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado porque vamos a hablar de educación. Nada más importante porque nos están haciendo mención de colisión frontal de dos motocicletas. Esto sería en Alajuela, en las cercanías de lo que ahora es DECRA, para que, bueno, esperaremos nada más la confirmación y atención que se le pueda brindar a las personas. Al parecer habría una pues que requeriría mayor atención
por parte de las autoridades de Cruz Roja, y también nos están haciendo reporte de 2 vehículos con una moto. Eso es en San Rafael Abajo, al frente de la iglesia, para que lo tomen en cuenta. Esto es lo que sucede en este momento en carretera. 7:12 minutos. 13 minutos de la mañana, la bienvenida a don Pablo Chaverri. Él es del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, que queremos hacer un balance en el tema educativo. Precisamente hay un dato, pues está la parte de la formación como tal, pero está el tema de cubrir las necesidades de los estudiantes, y un tema y un dato que viene hoy en el Diario Extra, específicamente en la página 8, 101 centros educativos con orden de cierre total durante este 2025. 25 cifra de advertencia son de 871. La mayoría está en Limón, según el panorama que tenemos. Don Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doña Lorena. Gracias por la invitación. Muchas gracias, don Pablo. Y es que desde que yo recuerdo estar en este tema de periodismo, cubrir un poco de educación y demás, recuerdo que a inicios de años siempre preguntamos cuál es la cifra de órdenes sanitarias, y siempre rondan por ahí de los 800. Siempre nos hacen la aclaración que no todo tiene que ver con tema de cierres, ¿verdad? Que hay algunos detalles menores, no sé, la cobertura que tienen que usar en el pelo las cocineras, que no hay papel higiénico, que son tal vez cosas que se pueden resolver fácilmente, pero sigue habiendo también centros educativos que no cuentan con las condiciones. 101 centros educativos con cierre total en todo el país. No se puede tener tampoco buena educación si no hay buena infraestructura, don Pablo. Así es, doña Lorena. Sin duda alguna no se puede tener buena educación sin buena infraestructura. Imaginémonos estar sentados en un pupitre que está en malas condiciones, donde no soporta adecuadamente nuestro cuaderno, por ejemplo, para escribir, donde el aula no tiene buena ventilación ni buena iluminación, donde hay ruido o humo o gases, ¿verdad? Donde no hay protección de las altas temperaturas, por ejemplo. No se puede, ¿verdad? Cualquier persona para hacer su trabajo bien requiere condiciones como sé yo en este momento, que estamos sentados cómodamente y que podemos comunicarnos tranquilamente, ¿verdad? Con las condiciones que requerimos para hacer nuestro trabajo. No se le puede pedir a las personas un buen desempeño si no tienen las condiciones mínimas óptimas para hacer su trabajo. El gobierno ha dado muchísimos pretextos durante estos años, pero lo cierto es que la inversión educativa viene a la baja, y que eso se ve reflejado en una reducción de la infraestructura, de la inversión en infraestructura, de el abandono que hay por parte de este gobierno a los centros educativos públicos de primaria y secundaria. Y esto me parece que también es uno de los factores que incide en los pésimos resultados que estamos obteniendo como país, que son malas noticias para todos y todas. Don Pablo, bueno, yo creo que en general, como le decía, desde que yo recuerdo están dando estos datos también este gobierno, gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces para que ya no nos digan son 800 y resto, son 100 y resto de centros educativos? ¿Es falta de inversión o falta de ejecución más bien? Aunque nos alegra, por supuesto, cada vez que nos mencionan que hay una inauguración de centro educativo y demás, son plazos tal vez muy largos para poder lograr eso. Yo creo que lo que nos hace falta para empezar es la información más detallada, ¿verdad? Necesitamos no solamente una lista que nos diga a grosso modo, ¿verdad?, cuántos centros son, ¿verdad?, y los famosos 800 y pico que se mantienen a través de esta administración, sino que necesitamos el detalle de lo que usted mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuáles son casos menores, cuáles son casos intermedios, cuáles son casos gravísimos, cuáles son casos donde se debe cerrar, cuáles son casos donde no puede haber personas en esos lugares, ¿verdad? Y a partir de eso, ¿cuál es el plan?, ¿verdad? Porque también tenemos otro problema gravísimo, ¿verdad? No tenemos, digamos, a la par de esa lista de diagnóstico, un plan que nos diga, bueno, qué vamos a hacer con cada uno de esos casos y en qué plazo, ¿verdad? Recordemos que este gobierno ha brillado por la ausencia de una ruta de la educación y un plan que detalle cuáles son las acciones, y ya ahora en medio de la campaña en la que el gobierno participa activamente es digamos, iluso pensar que van a llevarse a cabo acciones que no se hicieron en los 3 años anteriores. Don Pablo, y en cuanto a la calidad de la educación como tal, ¿cuál es el panorama que podemos tener para este año? La famosa crisis educativa de la que se hablaba, o apagón educativo que se tuvo durante la pandemia, ¿ya vamos saliendo de eso?
Al contrario, más bien el país ha empeorado, ¿verdad? Un artículo que escribíamos justo en el contexto de la pandemia, la predicción que hacíamos en ese momento es que si no se tomaban acciones inmediatas, la pandemia iba a agravar las desigualdades que ya existen en el contexto costarricense, y creemos que así ha sido, ¿verdad? Es decir, que las familias con menos recursos económicos, sociales, culturales, tienen más dificultades para no solamente mantenerse en el sistema educativo, sino, y esto es lo más importante, para aprender. Y tenemos una crisis de los aprendizajes que es realmente impresionante, ¿verdad? Tenemos que, en promedio, los estudiantes que hoy tienen alrededor de 15 años están leyendo como si fueran niños entre 9 y 10 años. Es decir, que los chicos que están en noveno de secundaria están leyendo un promedio parecido al nivel que deberían tener los chicos en tercero de primaria, ¿verdad? Y en un estudio que hicimos en los estudiantes de primer año en las universidades públicas, que en su mayoría egresan de los centros educativos públicos, en un 85% ellos y ellas no tienen los niveles de comprensión de lectura que deberían tener para el nivel universitario. ¿Dónde se corrige esto? Bueno, en todo el proceso, empezando desde el nivel preescolar y de primera infancia. Hoy tenemos evidencia robusta que nos demuestra que podemos mejorar la lectoescritura interviniendo tempranamente, trabajando con las familias, trabajando con los papás, trabajando con los centros educativos, trabajando con los maestros y maestras de forma sostenida, y podemos levantar esos números, ¿verdad? Pero eso requiere también de una estrategia nacional basada en evidencia para mejorar la lectura y la escritura. Eso es posible, pero insisto, este gobierno ha brillado por la ausencia, por la falta de estrategia y por además la falta de voluntad para invertir en educación como lo demanda nuestra constitución política al nivel de al menos el 8% del Producto Interno Bruto, lo cual si hiciéramos, ¿verdad?, tendríamos los recursos suficientes para poder mejorar la infraestructura, para poder invertir en estudiantes directamente, para poder invertir en material didáctico, para poder invertir en becas, en comedores, en más y mejores actividades educativas, en más y mejores docentes para promover el desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la forma en la que se puede lograr y alcanzar ese 8%, don Pablo, también, que sea paulatino y que sea realista? Porque yo no, ¿verdad? Y lo han dicho las autoridades, en este momento no podemos decir pasamos de tanto a tanto, así nomás. En realidad me parece que están mintiendo, me parece que sí se puede. Costa Rica tiene una obligación legal, una obligación constitucional. Estamos hablando de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la educación, ¿verdad? Sabemos que hay enormes necesidades y, por ejemplo, deberíamos tener como mínimo, ¿verdad?, no solamente la lista completa de esos centros educativos que requieren intervención inmediata, sino también un plan para hacerlo y también el costeo de esa inversión, ¿verdad? Entonces deberíamos decir, bueno, ¿de dónde va a salir esa inversión? Bueno, de la obligación que tiene el Estado costarricense en el artículo 78 de la Constitución Política de invertir al menos el 8% del Producto Interno Bruto. Ciertamente, ahora, ¿verdad?, el pretexto es hemos recortado tanto que si subimos de un solo tirón, ¿verdad?, produciríamos un problema, ¿verdad?, de ejecución. Sería muy difícil poder ejecutar una cantidad tan grande en poco tiempo. Pero también tendríamos que tener para este momento un plan escalonado de cómo vamos a ir paulatinamente levantando la inversión para llegar en un mediano plazo de nuevo a recuperar la inversión y devolverla por lo menos a los niveles en los que estaba antes y posteriormente apuntar a llegar a esa meta del 8% del Producto Interno Bruto, que debería verse no como un techo, sino como un piso. ¿Por qué? Porque la inversión nominal, es decir, la cantidad de dinero que invierte el país por estudiante, sigue siendo muy baja, incluso si invirtiéramos el 8% del Producto Interno Bruto, si nos comparamos con los países que tienen los mejores desempeños educativos en América Latina y el Caribe, como por ejemplo es el caso de Chile, o si nos comparamos con el promedio de los países de la OCDE, que invierten en promedio una mayor cantidad de recursos por estudiante. Don Pablo, nos están haciendo aquí el comentario sobre las juntas de educación, que más bien no están ejecutando como se debe el dinero que sí gira el gobierno. ¿Qué piensa de esto? Bueno, me parece que en las juntas de educación ha habido, digamos, en mi opinión, cierta negligencia por parte del Estado, porque ha sido este mecanismo del Estado delegando en la sociedad civil.
¿verdad? Y esto en realidad no debería ocurrir. Las juntas de educación deben tener un papel consultivo, deben tener un papel importante en la gestión de los centros educativos, pero en su mayoría están compuestas por padres y madres de familia que no son expertos en educación y tampoco son funcionarios públicos y tampoco tienen formación en administración pública para manejar complejos sistemas de contratación pública. El gobierno no debe delegar funciones que le son propias, que deben ser realizadas por funcionarios públicos y que tienen un nivel alto de complejidad, ¿verdad? Además, deben ser gestionadas por personas que son expertas en educación. Las juntas de educación, en mi opinión, deberían tener un papel consultivo, pero debemos reconocer y recordar que no son compuestas por personas que sean expertas en educación ni en administración pública. Pese a eso, se trata de poner en ellas el peso para manejar complejos sistemas de contratación y complejísimos proyectos de inversión. Sería como que usted tomara la decisión como periodista de delegar funciones periodísticas en personas que no son periodistas o que no tienen la preparación o la experiencia, ¿verdad? Okay. Sí tienen el interés, la vocación, el compromiso, la solidaridad, las ganas de colaborar y todo eso está muy bien, pero debemos reconocer la complejidad de los temas de la gestión pública y de la educación y deben estar en manos de personas con la formación y la experiencia apropiada. Ya para ir cerrando, don Pablo, y más bien agradecerle, no lo veo nada contento a usted con la gestión durante este año. ¿Qué ha sido lo positivo? ¿Qué se puede destacar? Bueno, yo considero que estamos en una situación realmente lamentable, realmente triste, realmente decepcionante, realmente indignante para cualquiera de nosotros que crea que la educación es un derecho. Hoy lo que estamos viendo es un nivel de retroceso gigantesco. Costa Rica en el pasado era uno de los países que se consideraba con uno de los mejores sistemas educativos en América Latina. Hoy estamos retrocediendo, digámoslo así, que acaba de terminar la vuelta ciclística, ¿verdad? Pasamos de estar en los primeros lugares a estar en el pelotón, a ser uno más, ¿verdad? Y eso lo que predice es malos resultados para todos. ¿Por qué? Porque entre más avanzamos a sociedades basadas en el conocimiento, más importante se vuelve la educación. Y justo cuando más necesitamos que más personas estén con altos niveles educativos y que lleguen a nivel de educación terciario, estamos teniendo una crisis educativa en lo más importante de todo, los aprendizajes de las personas. Mientras eso se mantenga así, yo considero que debemos mantener el dedo en el renglón, debemos mantener el dedo en la llaga, porque si realmente consideramos que la educación es un derecho de todos y todas, especialmente de nuestros niños y jóvenes, entonces tenemos que seguir insistiendo en los problemas que están tan graves en su condición actual, precisamente para corregirlos. Estoy en lo personal muy molesto y muy incómodo porque quiero un cambio y porque creo que es un derecho de todos y todas tener un sistema educativo decente. ¿No hay nada positivo entonces? Yo considero que podríamos mencionar cosas positivas, el informe está ahí, pero me parece que en este momento deberíamos mantener el dedo en el renglón, y yo considero que mantener el dedo en el renglón es decir, no es aceptable que los estudiantes de noveno año de secundaria estén leyendo como si fueran niños de 9 o 10 años. Mientras eso esté así, yo considero, doña Lorena, que no debemos mover el dedo al renglón. ¿Cómo se corrige ahora eso? Entonces, por ejemplo, ya con los estudiantes que están saliendo o que inclusive ya salieron del colegio, ¿cómo se les puede apoyar? Es muy difícil. En la Universidad Nacional, por ejemplo, tenemos programas de apoyo a los estudiantes, tenemos programas de tutorías, tenemos programas donde damos atención adicional a los estudiantes, ¿verdad? Además de todos los apoyos que tienen que ver con beca, apoyo con alimentación, residencias estudiantiles, ¿verdad? Para tratar de subir el nivel de los estudiantes, pero realmente es muy difícil. Si queremos atender no solamente el problema en su condición actual, sino resolverlo, y esto es la buena noticia que sí le tengo. Hoy contamos con evidencia que señala que si intervenimos tempranamente en los primeros años de vida de las personas, con las familias, por ejemplo con estrategias muy sencillas y de bajo costo, como lo son la lectura compartida en primera infancia, donde apagamos la pantalla y le enseñamos a los adultos a leer por lo menos 15 minutos al día de forma compartida adulto-niño, con libros apropiados para la edad de
de los niños. Esto puede tener un impacto en la lectoescritura inicial, que ayuda a que los chicos, cuando ingresan a primaria, estén en condiciones más aptas para iniciar su proceso de lectoescritura y más familiarizados con el material impreso, más familiarizados con el texto, más familiarizados con las letras, más familiarizados con la narrativa, lo cual les va a ayudar a que después continúen su proceso de aprendizaje de la lectoescritura, que es la base fundamental de todo el proceso académico, ¿verdad? Las habilidades académicas todas se sustentan en esa habilidad nuclear, que es la habilidad de lectura y escritura. Además, también sabemos que en cuanto a los estudiantes más avanzados, los programas, por ejemplo, de tutorías, donde los estudiantes más avanzados apoyan a los estudiantes menos avanzados con guía, capacitación y orientación de docentes expertos, es posible mejorar el rendimiento de estos estudiantes, ¿verdad? Yo en lo personal he propuesto que en coordinación el Ministerio de Educación con las universidades públicas tengamos un programa nacional de tutorías donde todos los estudiantes que tengan al menos el 50% de los créditos del bachillerato universitario contribuyan en proyectos y programas de tutorías a los estudiantes con mayor nivel de rezago y especialmente de las comunidades y distritos de menor nivel de desarrollo social relativo, para que podamos evaluar si hay una mejoría. Y lo que la evidencia demuestra en las evaluaciones de ese tipo de programas es que sí podemos mejorar el nivel de lectoescritura y de, digamos, desempeño educativo de los estudiantes que reciben este tipo de programas. Muy bien. Don Pablo, pues qué lástima que no haya algo positivo que se pueda destacar en este caso. Ya voy a leer algunos de los comentarios de los oyentes, porque ahí nos están haciendo mención también a algunos temas. Pero muchísimas gracias por su opinión, don Pablo Chaverri, del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. Feliz Navidad. Hasta luego, buen día. Don Pablo Chaverri, bueno, nos hacía el balance con la perspectiva también, pues achacándole mucha de la situación a este gobierno también, pues en general, y aquí están mencionando inclusive algunas personas que también vienen desde situaciones desde años anteriores, están mencionando la parte también de los estudiantes de 9º año, que si no saben leer, dicen que no es culpa de este gobierno, sino de anteriores. Y bueno, la realidad es que al final creo que nos toca también a todos aportar, sacando ese espacio con los más chiquitillos, por lo menos para ir poco a poco educándoles en este tema de lectoescritura, que sin duda alguna ha sido uno de los más destacados en el tema educativos que hay que atacar, y también, por supuesto, lo de las órdenes sanitarias y los centros educativos. Buenas condiciones para la educación. 7:30. De la mañana, y a esta hora pues el repaso también en cuanto a temas de infraestructura vial, la entrevista que hizo nuestra compañera Gaby Muñoz. Esta mesa de análisis con un tema muy especial. Vamos a hablar de infraestructura vial. ¿Cómo ha sido este año 2025 en cuanto a la construcción de obras viales y lo que se ha hecho en el país? Y tenemos una gran interrogante. ¿Hemos avanzado? ¿El país ha retrocedido en este tema o nos hemos estancado? Esa es la gran pregunta con todo lo que sucede en nuestras carreteras. Y precisamente para ampliar más sobre este tema hemos invitado a nuestra mesa el día de hoy a dos personas que conocen muy bien el tema de infraestructura vial en este país. Se encuentra conmigo el señor Guillermo Carazo, director del CEFIA. Don Guillermo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, y buenas noches a todos los que nos están observando en este programa. Y también don Rolando Castillo, quien es el director de la NAME, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación el día de hoy. Como les comentaba, una gran interrogante con la que queremos empezar el día de hoy es algo que nos cuestionamos muchísimo, la realidad en las carreteras.
creo que para todos los conductores y todas las personas que lo vivimos a diario es un caos. Es un caos no solo San José, sino que vivimos diferentes situaciones de crisis en nuestras vías. Pero hay una gran interrogante este año, con lo que ha sucedido, con lo que hemos visto. Quisiera saber cuál es la percepción que tienen ustedes. Don Guillermo, hemos retrocedido, hemos avanzado, hay un estancamiento en cuanto a la infraestructura vial en nuestro país. ¿Cómo ve usted el panorama? Es un problema que tenemos que analizarlo en muchos enfoques. En unos temas hemos retrocedido, en otros hemos logrado avanzar. Yo quisiera tal vez arrancar con un dato que es importante tener en mente cuando estamos hablando de infraestructura vial. Primero que nada, en los últimos 3 años, el parque vial, de acuerdo a la cantidad de marchamos que hay, se ha incrementado en un 30% y se ha duplicado un 100% de diferencia en los últimos 13 años. Eso quiere decir que hoy tenemos el doble de los carros que habían en el 2012. Eso es parte de lo que explica un poco el porqué de las presas. Semanas atrás se presentó la licitación de Caldera, y se especificó que el puerto de Caldera está totalmente colapsado por el tema de importación de vehículos. Entonces es importante cuantificar que tenemos muchísimo más vehículos de los que pudimos haber previsto que íbamos a tener un crecimiento. Don Rolando, ¿cuál es su perspectiva de este año? Siguiendo con don Guillermo, ¿verdad? Es interesante escuchar esos datos porque la realidad es que el colapso vial que hoy tenemos en este país es tremendo. Y lo que hemos estado buscando es ver cómo solucionarlo, haciendo más carreteras, ampliando las carreteras, y realmente eso es lo que el país requiere hoy en día, porque tenemos la gente quiere transportarse, pero a no existir un transporte público eficiente en este país, entonces la gente lo que está haciendo es buscando el transporte privado, importando más vehículos, porque hay una necesidad que no se está cumpliendo hoy en día. Entonces, tenemos que hablar de infraestructura en conjunto con un transporte público, que haya infraestructura para el transporte público que sea eficiente. Y eso es algo que se está pidiendo a gritos y nosotros desde la NAME lo hemos dicho, esto es una emergencia nacional y tenemos que buscar soluciones. Y es que no podemos separar una cosa de la otra, como ustedes bien lo dicen, la movilidad y la infraestructura que tenemos van como, si lo viéramos en una curva, van totalmente separados, es lo que estoy interpretando de lo que ustedes me están mencionando. Totalmente de acuerdo, y Rolando apunta un tema muy importante, el transporte público, porque no se trata solo, hay presas, hagamos más calles. No, es que, ¿por qué hay tanto carro en la calle? Uno es el tema de importación. 2, y la cantidad de la gente solucionando su problema de transporte de una manera individualizada, inclusive incrementando el tema de motos y bicimotos. Segundo, el transporte público. En el CEFIA hacemos un documento que se llama Pensar en Costa Rica. Se hace un análisis de varios ejes, uno de esos ejes es infraestructura vial y eso se le da a todos los candidatos del próximo gobierno. Hace 8 años se hablaban de líneas de metro, por ejemplo, y de líneas de transporte público, porque tenemos no solo el eje este-oeste del ferrocarril, que es algo que tenemos que activar, son muchos años de hablar de un transporte público eficiente en un eje este-oeste, pero también la línea Moravia-Guadalupe-San José, la línea Desamparado-San José, la línea La Juelita-San José, la línea Heredia-San José, son 4 líneas de mucho tránsito. Uno va a ciudades grandes y en esas ciudades grandes, cuando hay un sistema de transporte público, tiene más de una línea. Ciudad Panamá, por ejemplo, está planificando un metro de 4 líneas. Nosotros estamos hablando desde hace más de una década de solo tener una línea este-oeste en el derecho vía el ferrocarril. Efectivamente, el transporte público es otro tema que hay que tocar. Sin embargo, en el tema de rutas, es cierto que también hay que hacer mejoras viales. Y esas mejoras viales no solo es en nuestra red vial primaria, entiéndanse las carreteras que siempre comenzamos, la 1 que va a frontera norte, la 2 que va a frontera Panamá, la ruta 32, la 27, sino también en lo que es la red vial nacional y municipal, que es la que realmente tiene todas las presas. Hay un tema también que sobre esto nos hace pensar muchísimo, es el tiempo en que tarda el país en ejecutar los proyectos. Muchas veces este proceso, mientras se da la licitación, mientras se hace el diseño de carretera y cuando se lleva a la realidad, el proyecto inicial ya no se adapta a la situación del país. Creo que lo vemos muchísimo con circunvalación, ¿verdad? O sea, una carretera que estamos viendo probablemente terminada hasta ahorita, pero ya hay presas, ya hay congestionamiento, ya no responde a esas necesidades. ¿Qué se puede hacer para agilizar el tema de
poder hacer con las licitaciones o todo este proceso administrativo mucho más ágil? Sí, bueno, de mi parte, lo que sí es claro que hay una falta de planificación, para empezar. Hay, debilidades en la gestión por parte de un Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus consejos adscritos, ¿verdad? Realmente eso es algo que ellos, lo hemos conversado nosotros en el ANAME, que tenemos un contacto directo con ellos, en el que hay que mejorar la construcción de los proyectos desde su concepción, durante la vida útil, desde que se habla de un anteproyecto hasta el momento en que se entra en operación y hay que darle mantenimiento. Es algo que es una falencia que tenemos como país y que tenemos que nosotros, ingenieros, insistir, presionar desde el Colegio Federado, desde el ANAME, ¿verdad?, como ente fiscalizador, buscar de que las mejores prácticas, que las cosas se hagan bien, para no tener los retrasos que hay, ¿verdad?, cuando ya ese proyecto se está dando, ¿verdad?, por problemas que tenemos en que los estudios básicos no se hicieron, tenemos problemas de expropiaciones, es decir, se inician los proyectos sin las expropiaciones correspondientes y cuando nos damos cuenta eso lo que genera una demora grandísima y un costo altísimo para el país. ¿Es una traba, don Guillermo, este proceso tan lento? Sí, por varias razones. Primero, desde hace ya más de 2 décadas suele contratarse diseño y construcción, siendo la fase de diseño una fase que hacen cierto tipo de profesionales y la fase de construcción otro tipo de profesionales, ambos de ingeniería, pero unos son consultores y los otros son constructores. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que, por ejemplo, como se va a hacer diseño y construcción, no hay un diseño. Entonces, a punto de unos esquemáticos se tienen que generar algunos conceptos financieros y con eso se va a conseguir el financiamiento. Se medio estiman las expropiaciones, luego una vez que se tiene el financiamiento se empiezan las obras, el arranque de las obras es diseño, por ejemplo lo vemos ahora en la ruta San Carlos, donde se licitó y los primeros 6 meses es diseño, que están terminando justo en este mes, en diciembre, y empezaría la construcción posteriormente. Pero eso implica generalmente incremento en costos, porque fue una estimación muy preliminar y entonces implica renegociaciones, no alcanzó para las expropiaciones y eso nos atrasa. Otro tema en la planificación, como bien apunta Rolando, hace unos 14 años trajimos al ministro Undurraga, ministro de Obras Públicas chileno. Y él nos dijo unas frases que a mí se me quedaron grabadas en ese entonces. Yo soy ministro de Obras Públicas. Yo inauguro los proyectos que mi antecesor, la administración anterior, construyó y que la administración tras anterior planificó. Eso quiere decir que además de inaugurar esos proyectos, a mí me toca construir los que la siguiente administración va a inaugurar y tengo que planificar los que se van a inaugurar dentro de las administraciones. Eso Costa Rica no lo tiene. Nosotros cada vez que hacemos un cambio de gobierno, votamos todo lo que hizo el anterior y lo cuestionamos. Ejemplo, la Ruta 27. En las últimas 3 administraciones, el primer año y medio, 2 años de cada administración es cómo hacemos para cerrar el contrato de la concesión, para después en los últimos 2 años tratar de renegociar el contrato. Y ya esos 2 años no alcanzan para renegociar el contrato y entonces nuevamente viene otro ciclo y se repite la misma historia. Eso tenemos que quebrarlo, esa planificación, el juntar la parte política con la parte técnica para poder generar un continuo en las obras públicas que el país requiere, es algo que los costarricenses pedimos a gritos. Y es que es un tema de trazabilidad, difícilmente una gran obra, un megaproyecto vaya a tardar 4 años en ejecutarse. Así es. Bien. Y esto nos lleva precisamente a un apartado que queremos hacer dentro de esta conversación y es el tema de la Ruta Nacional 32. Son muchísimos años, ustedes podrían decirme con más certeza cuánto llevamos planificando todo lo que tiene que hacerse en la Ruta Nacional 32, los constantes derrumbes, lo que cuesta al sector productivo un cierre de horas. Acabamos de pasar más de 10 días cerrada la obra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado con la Ruta 32? ¿Y qué podemos hacer? Es la gran interrogante, ¿verdad? Porque no podemos pasar más tiempo sin esto. ¿Qué apuntaría usted como el principal fallo en la Ruta 32? Bueno, primero que hablemos de la Ruta 32 como hay dos tramos, ¿verdad? Está el tramo que en este momento se está ampliando, que es desde Río Frío hasta Limón. Un proyecto de que se viene hablando de hace mucho tiempo atrás. Hoy se ha venido avanzando. Nosotros en el ANAME
ese proyecto lo tenemos bajo una auditoría técnica desde hace ya bastantes años y hemos estado dándole seguimiento. Vemos los problemas con las rotondas y recientemente vimos un accidente gravísimo que se dio y que prácticamente nosotros lo habíamos predicho, ¿verdad? Porque las rotondas, a pesar de que se informó de que no había plata para construir los pasos a desnivel y después se tomó la decisión de tomar una acción paliativa poniendo unas rotondas, no se hicieron de la mejor forma posible. Algo comunicado directamente con al ministro, ¿verdad? En ese entonces, el ministro Batalla, y que por la falta de presupuesto no se logró. Por dicha, hoy vemos un cambio con el nuevo ministro y con el nuevo jerarca del CONAVI, donde ya se tomaron decisiones en cuanto a que se van a implementar los pasos a desnivel. Pero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una mala planificación. No hay las expropiaciones suficientes, tuvieron que hacerse rediseños durante el proceso. Y eso lo que hace es demorar el proyecto, incrementar los costos y tenemos ese gran problema de que siempre no tenemos un trabajo que no tiene tantos problemas. Eso es lo que estamos encontrando en los proyectos en este país. Ahora, existe el otro tramo, el tramo de la Ruta 32, que es por un parque nacional, ¿verdad? Una zona de montaña en el cual tenemos deslizamientos y las posibilidades, porque lo han dicho el ministerio, de poder intervenir, ahí se limitan porque hay leyes de parque nacional que hay que respetar. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que buscar una solución y no podemos permitir que se cierre una carretera por donde transita el 80% de las importaciones de este país. Entonces, sí tenemos otro tramo, ya estamos ampliando uno, pero ¿qué vamos a hacer con este otro? ¿Verdad? También hay que ampliarlo, vamos a dejar los 2 carriles y pasar a otro que tiene 4 carriles. O sea, ya tenemos que ir pensando, planificando como país cómo vamos a mejorar esa carretera, especialmente en ese tramo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el MOP en mente en este momento en relación con eso? No conocemos, ¿verdad? Pero eso es algo que hay que entrarle de lleno. Tal vez don Guillermo tenga conocimiento en ese tema que tal vez yo no sé. Don Guillermo, incluso ustedes han hecho estimaciones del costo, ¿verdad?, de este impacto de la Ruta 32 a nivel nacional. Es la ruta por la que pasa el 80% de las importaciones y exportaciones de nuestro país, maneja el principal puerto de exportaciones de nuestro país, además de la parte turística y lo que es necesaria esa carretera para hacer el crecimiento de la provincia del Limón y de toda la región Caribe. Es un tema, como bien decía Rolando, que hay que pensarlo en 2 partes. Y nuevamente quiero destacar los temas de planificación. Estamos hablando de la administración de Laura Chinchilla, 2010-2014, donde se gestiona un crédito con el banco chino para hacer una construcción a 4 años. Ya llevamos 14 desde que eso se está hablando y todavía no está terminado. Precisamente lo que decíamos de estimaciones financieras y los incrementos de costos que también se dan en el transcurso del tiempo, como mencionaba Rolando, hacen que entonces el dinero no alcanzó para hacer los pasos a desnivel, que era lo que estaba planificado desde el inicio. Pero además faltaban más de 300 expropiaciones que tampoco permitían la construcción. De allí que se hicieron rotondas, y rotondas forzadas a los terrenos que se tenían. ¿Debió haberse hecho eso? Probablemente no, pero podría haber generado una no comunicación de los pueblos donde esas rotondas se estaban haciendo, de los poblados de esas poblaciones. Es un tema de que por dicha ya se movieron y han logrado conseguir el financiamiento para poder generar esos pasos a desnivel, porque sería una tragedia que esos pasos a desnivel de la pista de Limón se hicieran como se hicieron los pasos a desnivel de circunvalación, que duramos 30 años haciéndolos. Entonces es importante hacerlos lo más pronto posible, porque los problemas de seguridad vial han sido inminentes. Como bien decía, y han sido problemáticos lo que hemos tenido. Como bien decía también Rolando, eso es un tema del Río Frío hacia Limón, pero tenemos otro tema del Parque Nacional, nuestra legislación ambiental, que no permite hacer lo que se requiere hacer en los taludes, lo que ha recomendado la NAME miles de veces en geotecnia y todos los geotecnistas de nuestro país, pero no se puede porque son terrenos del parque. Eso quiere decir que hay que trabajar en la Asamblea Legislativa un cambio de ley para eso. Esa es una opción.
Es la más económica, pero es la más lenta políticamente, al punto que en más de una década no hemos logrado en ninguna asamblea legislativa hacer esos cambios. Una solución que hace en Colombia. Hay 3 países que son los que más llueven en el mundo continental: Panamá, Colombia y Costa Rica. Y Colombia tiene carreteras de montaña similares a la 32 y eso lo ha solucionado con túneles falsos. Son caros. ¿Qué es un túnel falso? Es hacer un túnel donde no se ocupa un túnel, valga la redundancia, y el techo del túnel se ve, y lo que hace ese techo es recibir el derrumbe. Cuando hay un derrumbe, cae sobre ese techo, no hay problemas de seguridad para las personas que están ahí, y si hay un derrumbe, el tránsito fluye, y entonces no hay que cerrar la carretera. Rolando sabrá mejor que yo, pero son como 12 zonas en las que se presentan estos derrumbes en la 32 y son donde se podrían colocar estos túneles falsos y son caros. Don Guillermo, sí, justamente eso le iba a consultar, porque yo recuerdo, sin más, hace 10 años se está hablando incluso de esa propuesta de los túneles, pero es realmente un tema de costos lo que ha impedido que se puedan ejecutar finalmente. Es un tema de costos y de voluntad porque entra entre lo mismo que estamos hablando ahora de que cada 4 años se reanaliza, porque hoy se está reanalizando los estudios que ya se han hecho como 4 veces hacia atrás, que son los mismos, y nos va a decir dónde son los problemas geotécnicos y qué es lo que hay que hacer, y que no se puede intervenir porque hay que entrar al terreno del parque. Entonces, movemos el mismo ciclo. Rehacemos estudios para llegar a la misma conclusión conforme van cambiando los políticos de turno. Y esas son las cosas que no deberían seguir sucediendo. Ya debería ir un continuo en este tema, en este tipo de temas, para que si ya está el estudio y está la solución, ¿qué es lo que yo hago para seguir? No que llegue un político a pararlo y volvamos a empezar desde cero porque tal vez esto está mal. Sin embargo, creo que nos sale más caro ir poniendo curitas, como decimos, en ese pequeño, en estas pifias incluso, ¿verdad?, que podríamos mencionar, nos sale todavía más caro, y ya hubiéramos incluso construido los túneles que son lo necesario. Usted lo mencionaba muy bien, don Rolando, la planificación es más costoso. Ir haciendo estos pequeños esfuerzos, ir tapando baches en lugar de hacer una reestructuración de fondo. No, definitivamente, y eso también lo vemos en otros proyectos, lo podemos ver en la carretera San Carlos, que también tiene décadas de estarse tratando de completar. Hoy en día tenemos la Punta Sur, que es la que se está trabajando, lo vemos con mucha... Muy positivamente, ¿verdad? Ojalá en la parte central también llegue a concretarse, pero sí hay un gran problema, y hay un problema geotécnico ahí grave en esa parte central que hay que resolver, y que ojalá se hagan los estudios necesarios, profundos, para que cuando empiecen los trabajos no tengamos los problemas que están sucediendo hoy en día, donde tenemos puentes que realmente vamos a tener que demoler porque realmente el terreno se está moviendo. Sí, perdón que lo interrumpa, sí. Don Rolando, hay 7 proyectos, mencionábamos en un reportaje que hicieron nuestros compañeros también del diario, 7 megaproyectos que quedan pendientes en este gobierno, y tal vez no hablemos solo de administraciones, es que cada 4 años venimos arrastrando obras de infraestructura que son importantes, que son fundamentales para el país. Ya hablamos de Ruta 32, pero mencionaban ustedes Ruta 27, que empezamos a arrastrar, hay problemas, y si a eso le sumamos cuando viene Cambronero. Todos los años sufrimos muchísimo también los cierres en Cambronero. ¿Qué pasa entonces también en esa ruta al Pacífico? Esa es una también de las que nos duele muchísimo a nivel de producción. Correcto, porque también conecta nuestras regiones, aparte de la GAM, las otras regiones que tenemos periféricas a la GAM, son productivas y generan movimiento de su producción, así como generan también movimiento de sus importaciones. Tenemos una red vial que es muy básica, prácticamente hay una línea para conectar cada región principal, algunas líneas secundarias que colapsan cuando falla la primaria, precisamente, y eso quiere decir que tenemos que tener una mejor red vial y también tener mejores recursos. Efectivamente, en la carretera de San Ramón hacia Caldera, tenemos también problemas de geotécnicos que hay que solucionar, que se repiten y se repiten, al punto que, por ejemplo, ahora ya se decidió en un tramo no seguir arreglando la carretera, sino hacer un puente. Y no es la primera vez que estamos pensando en hacer un puente donde tenemos problemas geotécnicos a 1 metro de altura del suelo, precisamente por el problema geotécnico, para poderlo cruzar y evitar. En eso tiene mucho más experiencia la NAMI que... Sí, bueno, ahí lo podemos ver en la Ruta 27, ¿verdad? Donde también tuvimos que construir un puente, ¿verdad? Por la situación geotécnica que está en el sitio.
Definitivamente hay proyectos importantes, proyectos nuevos. El otro, San José San Ramón, un proyecto súper importante que tiene hace tiempos de tratar de concretarse. Incluso los peajes ya se estima todavía más caros de los que en su momento se habían planteado al inicio. Estamos enterados de que el proyecto, la semana pasada estuvimos reunidos con Juan José Madrid, que está a cargo de la unidad ejecutora de ese proyecto, y nos comentaba sobre el mismo, y nos alegra muchísimo, que es algo que se está trabajando, que ya va a salir, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para poder desarrollarlo. Vemos que hay un orden, hay un deseo de hacer las cosas mejor. Eso es algo que lo veo muy positivo para el país. Creo que a la gente le está, a los ingenieros del NOP, del CONAVI, la dirección ejecutiva, ven que tiene que haber un cambio, porque si no, si seguimos así, estamos perdiendo competitividad. El no tener una infraestructura acorde con las necesidades de hoy en día no nos hace competitivos. Y hay que dejar claro, este país está invirtiendo muy poco dinero en infraestructura. Y cuando hablamos en infraestructura estamos hablando que, por ejemplo, en la década pasada invertimos como país un 0.8% del Producto Interno Bruto. Desde el 2020 a la fecha estamos invirtiendo un 0.5%. Y más bien se recomienda invertir un 4%. Y cuando hablamos de inversión, y ahí tal vez Guillermo me va a ayudar, es no solamente crear obra nueva. ¿Qué estamos haciendo con los puentes existentes? ¿Qué estamos haciendo con las carreteras de este país, donde Costa Rica cuenta con una densidad de carreteras la más alta en Centroamérica y muchos países de Latinoamérica? Es decir, tenemos que invertir también en mantener lo que tenemos, y esa cultura no la tenemos. Y ahí me lleva a un punto también que queríamos tocar, y son las rutas municipales. Yo creo que eso es también otro de los temas muy importantes que tiene grandes falencias. Totalmente, porque como bien decía Rolando, somos un país que tiene mucha densidad de carreteras respecto al resto de los países de América Latina. Sin embargo, hay un costo de mantenimiento. O sea, si yo tengo una casa más grande que otra persona, el costo de mantener mi casa es mucho más alto. Lo mismo nos pasa con las carreteras. Y a veces no estamos invirtiendo en el mantenimiento de lo que tenemos. Somos un país donde se pone un Bailey por una emergencia y se queda por años, por no decir permanentemente. Podemos mencionar muchísimos ejemplos. No, todas las personas saben de un puente Bailey que cruzan, que sabe que tiene una buena cantidad de años de cruzarlo. Entonces, no solo tenemos que invertir más, como bien estaba diciendo Rolando, sino que también tenemos que invertir más en mantenimiento, pero también tiene que ser un mantenimiento inteligente. Hace pocas semanas, a finales de noviembre, el CEFIA hizo un BIMCOM, que es el Congreso del BIM, y trajimos expertos chilenos que explicaron cómo se usa la metodología BIM para hacer de una manera más inteligente, planificar los costos de mantenimiento de las carreteras en Chile. O sea, son cosas a las cuales tenemos que evolucionar como país. Entonces, eso nos lleva a temas de mantenimiento, pero también las asociaciones público-privadas. Chile tiene una población el triple de Costa Rica, y ya tiene 150 asociaciones público-privadas. Estábamos hablando, Rolando, de la Ruta 1. Efectivamente, se está planificando hacer las 4 intersecciones mayores primero en unas licitaciones ya adjudicadas de diseño-construcción. Las construcciones están empezando en estos días, precisamente porque ya se terminó la fase de diseño, y eso quiere decir que vamos a mejorar esa parte. Falta ahora hacer las licitaciones de las construcciones de los tramos entre las intersecciones, que es más o menos la falencia que tiene la 27. Buenas intersecciones, pero termina uno en 2 carriles y se hace un cuello de botella. Mencionaba el caso chileno en el sentido de que, manteniendo la proporción de población, nosotros deberíamos tener 50 APPs, y con costos tenemos una. Y esta carretera, la Ruta 1, es una carretera que podría ser concesionable. Y ahí podemos seguir mencionando otros proyectos que también no necesariamente podemos decir que están estancados, pero que llevamos mucho tiempo. La autopista Florencio del Castillo también, Cartago, es una zona bastante complicada, la ampliación, Zapote, Hacienda Vieja, ¿verdad? Son muchísimos otros proyectos, pero se nos está acabando el tiempo. Quisiera una reflexión final de cada uno de ustedes. Estamos en un contexto político también. ¿Cuál sería su
petición, su recomendación, porque sabemos el qué, sabemos qué nos duele, todos vivimos la situación de infraestructura vial en nuestras carreteras, pero en este contexto en el que estamos o en el que sabemos que necesitamos medidas urgentes, ¿cuál sería su comentario, su recomendación en este punto en el que estamos tomando decisiones y que habrá un cambio de gobierno además? Sí, eso quería mencionar, va a haber un cambio de gobierno ahorita, yo creo que necesitamos que hace un rato don Guillermo mencionaba sobre el tema político y cómo entre una administración a otra hay proyectos que se dieron aquí y que no continúan por un tema político, por un cambio de administración. Creemos que en este país eso se tiene que detener y tenemos que tener continuidad cuando se empiezan a desarrollar proyectos claves necesarios para este país. Entonces, sí creo importante que se saque ahora para esta contienda electoral, que exista un compromiso de parte de todos los candidatos en relación con la infraestructura de este país, para que estos proyectos que hoy necesitamos se les dé continuidad en la siguiente administración. Eso lo veo muy importante y además, y quiero resaltar que fue el tema que hablamos al principio, el tema del transporte público. No podemos pensar que vamos a solucionar la congestión vial que tenemos hoy en día con las carreteras y haciendo más carreteras, ampliando las carreteras. Tenemos también que simultáneamente, mejorando carreteras que lo requieren, porque son estratégicas, tanto nacionales como cantonales, tener un sistema de transporte público intermodal que facilite a las personas poder transportarse a lo largo de todo el país. Muchas gracias, don Guillermo. Un consejo similar: generar continuidad en lo que es la obra pública de la red vial nacional. No podemos seguir con esos fallos. Y además, ver que este tema es un tema multivariable y que debe analizarse desde Casa Presidencial y atacar todas estas variables a la vez, porque un tema es la red vial nacional, otro es la red vial municipal, cómo se apoya, otro es puntos de dolor de intersecciones. A veces haciendo una rampa aquí, un semáforo que tenga más tiempo, mejoramos temas de tránsito y ese tipo de obras hay que hacerlas, pero también el tema del transporte público. Tenemos que generar una planificación de un transporte público eficiente, con subsidios como en el resto de los países de América Latina. Es una palabra casi prohibida, aquí hablamos de transporte público, pero no pensamos en el tema del subsidio. Ningún transporte público de ciudades grandes funciona si no tiene un subsidio. Entonces es una decisión que hay que eventualmente tomar. Y el transporte público no es una línea este-oeste. El transporte público son varias líneas que hay que tenerlas planificadas, probablemente concesionadas. La Paz y Medellín han solucionado, por ejemplo, con funiculares. Nosotros podríamos tener un transporte público de funiculares de ese nivel entre San José y Alajuelita, que es la forma más sencilla, por ejemplo, de hacer un transporte público masivo. Pero eso hay que sentarse, hay que consensuarlo. Como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ponemos una mesa para que distintos actores se puedan eventualmente sentar, porque es algo que tiene que salir consensuado como un plan estratégico que de verdad podamos cumplir. Finalmente nos queda un minuto para cerrar. Quiero regresar a esa pregunta que planteábamos al inicio. ¿Cómo podríamos concluir avance, estancamiento en este 2025 en una palabra? ¿Cómo lo resumirían? Las tres. Porque hemos avanzado en unas cosas, nos hemos estancado en otras y hemos retrocedido en otras, tristemente. Don Rolando. Yo digo que yo lo veo positivo, yo quiero ser positivo, yo quiero que los políticos y los técnicos trabajemos juntos para poder resolver las necesidades en infraestructura que este país tiene y que necesitamos para ser competitivos. De teléfono importante que usted también tiene que aprenderse, el 6116-8888 de GoodMed. Cerra el año como se debe con tu salud al día en GoodMed. Hacete exámenes de laboratorio fácil, rápido y con precios accesibles, además de este número que les he estado dando, 6116-8888. También pueden agendar cita en goodmed.life para que lo tomen en cuenta. Un buen cierre e inicio de año 2025, ya casi 2026. 8:12. Bueno, tengo bastantes comentarios con respecto a la entrevista de don Pablo Chaverri, que nos estuvo hablando de educación, que no estaba, lo decíamos, nada contento con la gestión y principalmente de este gobierno. Algunos nos hacían el señalamiento que no todo lo que había sucedido tenía que ver con estos casi 4 años de la administración Chávez Robles, y nos dejan un mensaje acá, pues que también es interesante.
dice: soy de la comunidad de San Lorenzo en Desamparados. Mi nieta de 6 años va para primero y ya sabe leer y escribir. Creo que es muy importante el apoyo de las familias. La maestra que enseñó a mi nieta se preocupó por cumplir el programa que da el Ministerio de Educación. Hay una persona por aquí que también, don Rafael Jiménez, dice: soy nuevo oyente, bienvenido. Dice, bueno, está por aquí mencionando también, haciendo un comentario con respecto a don Pablo y la posición que tiene sobre el tema educativo en nuestro país. Así que, bueno, ha generado también bastantes comentarios, personas que dicen que no todo tiene que ver con el gobierno actual, sino que ya viene desde hace algunos años atrás. Personas que dicen pues que también el tema educativo corresponde a todos. La parte creo que es de lo más destacado, y las opiniones con respecto a los estudiantes de 9º año, mencionando que bueno, ya habían ingresado desde hace muchos años anteriores, y que no se le puede achacar entonces todo a esta gestión. Pero bueno, al final son las opiniones de ustedes y que las leemos todas a favor o en contra. Tenemos las posiciones igualmente en contra, por supuesto, como lo hemos hecho y lo vamos a hacer a futuro también. Conversar directamente con el Ministerio de Educación Pública para que ellos desde su perspectiva también nos hagan un balance sobre lo que ha sido destacado y los retos que pues siempre también seguirán ahí pendientes. Y a esta hora vamos a conectar ya con Gilberto Arguedas. Él es de la Junta Directiva de Proimagen Costa Rica. Queremos hacer